Hay muchos datos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, los datos de las tarjetas bancarias, ¿no? Que también se llegan a filtrar. Hace poquito cerró la principal página, yo diría, en la dark web, donde se traficaban estos datos. Hace poquito fueron 1 millón de tarjetas bancarias que se filtró, ¿no? Entonces, esos son el número de la tarjeta ya con su código CBV, ¿no? ¿Qué tan seguro debo estar yo de que la dirección de donde vivo no está realmente por ahí en internet a la venta de alguien que quiera comprarla? Yo te diría que debes estar 100% seguro de que ahí está. Suena exagerado, de verdad, pero es que las filtraciones son cada vez más frecuentes, muchas veces incluso hasta se repiten. Los datos ni siquiera se venden. Realmente puedes acceder a esta información de manera gratuita. Los datos ya más confidenciales son los que se están vendiendo, pero a ti o a un hacker o a un potencial cibercriminal lo atraen con datos que son gratuitos. Te estoy hablando, por ejemplo, de las filtraciones del INE, ¿no? De que en algún momento se filtró el padrón electoral y ese padrón electoral que se filtró desde hace mucho tiempo sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Realmente, ese es de 2018, me parece. Sí, recuerdo una nota que decía Sí. que la vendían en Tepito, en USBs en Tepito, y que eran los datos de millones de personas. Bueno, en Mercado Libre salió. En Mercado Libre. De hecho, de ahí fue cuando sancionaron a una persona que era la que estaba vendiendo esa información. La sancionaron con 50,000 pesos y lo dejaron pagar en abonos chiquitos, pero bueno. No, bueno. El punto es que cuando algo se filtra, pues lo empiezan a retomar muchísimas personas. Entonces sigue conviviendo en ese entorno digital. Toda esta información, ¿tú sigues viviendo en el mismo lugar que en 2018? Seguramente sí, o tal vez. No, afortunadamente, Bueno, para complicarles un poco la existencia. Pero claro, por ejemplo, pues mis amigos, mis familiares, pues sí, claro, muchos siguen viviendo donde hace 5 años, hace 6 años o hace 20 años. No es un dato que cambie mucho, ¿no? Entonces, esta información, pues sí, viene el domicilio de las personas, viene en algunos casos a qué se dedican, luego lo juntan con otras bases de datos que se van filtrando, por ejemplo, de telefonía, de Telcel, de bancos. Entonces pueden hacer un perfil de quién eres tú, cuánto tienes en el banco, cuál es tu cuenta bancaria, cuál es tu número de teléfono, dónde vives, con quiénes frecuentas, porque también se pueden llegar a filtrar, por ejemplo, datos donde tú pusiste referencias laborales, ¿no? Hace poquito, y de hecho salió en la mañanera, de un hackeo en la plataforma del empleo, la oficial, trabajaen.gov.mx. Que es una página para quienes quieran trabajar en el gobierno, sí. Suben sus datos, suben su currículum y ahí pueden ser seleccionados para una entrevista y potencialmente un trabajo. Es correcto, y ahí da seguimiento a todo el concurso, ¿no? Y ahí también puede haber teléfonos de otras personas que son cercanas a ti. Entonces, digamos que es un caldo de cultivo para cualquier tipo de fraude. ¿Hackearon esa página? Sí, ¿extrajeron los datos de la gente que subió sus currículums, sus datos personales? Ahí entramos en un tema de conceptos. Para muchos puede ser que no sea un hackeo como tal, debido a que no ingresaron, digamos, o no forzaron la entrada del administrador para poder acceder a estos datos. Lo que pasa es que todos somos vulnerables en el sentido de hacer clic en malware. Lo que pasó es que miles de personas hicieron clic en malware y lo que sucede, hay unos programas que llaman infostealers que van robando contraseñas de todos los celulares. Entonces todas estas cuentas que le robaron a las personas que están en esta plataforma, pues las empezaron a juntar y en foros de ciberdelincuencia o en grupos de mensajería donde operan estos esquemas de ciberdelincuentes, filtraron todas las contraseñas, usuarios y contraseñas de las personas que están en estos procesos. Los usuarios y contraseñas eran reales, ¿no? Yo lo verifiqué, a pesar de que dicen que no es cierto y que los datos personales no se vieron vulnerados. Yo sé que es complejo también decirlo, ¿no? Pero para mí si yo nada más reporto que ahí están, a mí no me consta que efectivamente se haya vulnerado algo. Yo entré y lo vi. Imagínate qué terrible que alguien sube, porque en el currículum pues va todo, ¿no? Mucha gente justo pone sus referencias laborales, dónde vives, mi teléfono celular, dónde estudié, mis hobbies. Hay quienes ponen una gran cantidad de datos personales. Qué terrible que todo eso esté ahí pululando en la nube, puesto al mejor postor. ¿Qué otros datos puede obtener un ciberdelincuente
sensibles, que tú dijeras, híjole, esto me daría pánico que estuviera, que alguien lo tuviera o que alguien me quisiera extorsionar con esto, pero que sí tienen acceso a los ciberdelincuentes? Mira, hay muchos datos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, los datos de las tarjetas bancarias, ¿no? Que también se llegan a filtrar. Hace poquito cerró la principal página, yo diría, en la dark web, donde se traficaban estos datos. Hace poquito fueron 1 millón de tarjetas bancarias que se filtró, ¿no? Entonces, esos son el número de la tarjeta ya con su código CBV, ¿no? O sea, a final de cuentas sí se puede llegar a utilizar. Wow. Entonces, más allá de un dato en específico, es el conjunto de los datos el que ya se vuelve peligroso. Porque dices, bueno, pero no tienen mi nombre, no tienen mi dirección, no tienen estos datos donde podrían suplantarme, o no tienen mi INE. Pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, como hay una gran cantidad de filtraciones, entonces sumas todo esto y ya tienes datos suficientes para robar a quien tú quieras, ¿no? Para suplantar, para pedir el crédito a un crédito a nombre de cualquier otra persona. Eso ha pasado mucho en los últimos años, ¿no? Yo con este perfil que ya investigué de alguien, pido un crédito, suplanto la identidad y me hago pasar por y compro una casa o despojo a alguien. Sí, es gravísimo. Y de hecho, hace poquito justamente había reportado lo que yo llamé Inferno Leaks. Y le puse así porque el hacker, o más bien el vendedor de estos datos, porque como tal no es un hacker, pero sino que está revendiendo esta información, pues puso a la venta, son 700 gigabytes, pero de puros datos, o sea, de puro texto. Y vienen ahí todas las bases de datos que se han filtrado en algún momento y algunas que pues prácticamente son nuevas, ¿no? Y estamos hablando del IMSS, del SAT, del INE, de Telcel, de Banorte, de Santander, de BBVA, de todos los datos, ¿no? Entonces, eso lo pueden sistematizar ellos para que, por ejemplo, busquen, no, pues mira, Óscar Valderas, ¿no? Le dan clic y te aparece todo el perfil de quién es, ¿no? Su número de teléfono, su INE, datos biométricos. ¿Datos biométricos? También hay datos biométricos, justamente revendiéndose, ¿no? Entonces, es muy factible, vas con un banco, sobre todo las instituciones que no son tan vigiladas, que también dan créditos, y puedes sacar un crédito a nombre de esa persona, y pues después ya no hay manera, o es muy difícil de pelearlo, porque también es cierto que no se persigue casi este delito. O sea, realmente yo no he conocido, por ejemplo, a casos que digan, detuvimos al ciberdelincuente que hizo tal. No sucede, ¿no? Y por eso, pues es un delito que va muy al alza. La Conducef reportaba cerca de 20% de incremento anual en fraudes digitales. Entonces, es una barbaridad lo que está ocurriendo, y por eso es que yo me empecé a enfocar más a estos temas, porque vi que se toca en un sector muy especializado y empiezan a hablar de términos o terminología muy avanzada, muy especializada, y yo digo que las principales personas que son afectadas no son ellos. Ellos ya saben cómo actuar. Claro. ¿No? Pero un adulto mayor, un joven que apenas está teniendo acceso al celular, que se puede confiar de muchas cosas y bajar aplicaciones a lo loco. Esas son las personas que no tienen ese conocimiento y que realmente son los que pueden ser potencialmente afectados, ¿no? O sea, sí es grave. Claro. Y además me preocupa mucho porque seguramente son fondos, o todo ese dinero está parando en los bolsillos, ahora sí, de los criminales que nos afectan en la vida real. Están financiando seguramente armas, municiones, es decir, las cosas que nos afectan en lo real. Esto no es algo que solamente te afecta en la vida digital, tiene una consecuencia absolutamente, digamos, en el mundo tangible.